Hola jóvenes, el día de hoy en la clase de educación física vamos a hablar de una temática que está bastante relacionada a la temática que hemos estado tratando estas clases anteriores. Bien, pero antes de iniciar vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. La clase anterior hablamos acerca de lo que era la clasificación de las capacidades físicas básicas. Entonces hablaremos o recordaremos que la fuerza tiene dos tipos de clasificación. De acuerdo al tipo de contracción o movimiento que hace el músculo, puede ser fuerza isométrica y fuerza isotónica. Y la otra clasificación de la fuerza sería de acuerdo al tipo de resistencia que vence o supera, que podría ser fuerza máxima, fuerza explosiva y fuerza de resistencia. Luego tenemos la clasificación de la resistencia que se divide en resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Hablamos también de lo que era la clasificación de la velocidad, hablamos de dos tipos de clasificaciones, una de ellas era velocidad cíclica y velocidad acíclica. Y la otra clasificación que se dividía en tres era velocidad de reacción, velocidad gestual o de ejecución y velocidad de desplazamiento. Y por último, hablábamos de la flexibilidad, que se puede dividir en flexibilidad dinámica y flexibilidad estática. ¿Ok? Ese sería el pequeño repaso de la clase anterior. Ahora sí, vamos a comenzar con esta temática que tiene como título Condición física y sus componentes. La condición física está bastante relacionada con las capacidades físicas básicas, como lo vamos a ver a continuación. Es importante mencionar antes de iniciar también que la condición física se puede conocer como estado estado físico del cuerpo, se puede conocer también como actitud física o se puede conocer también como condición física del cuerpo. ¿Okay? Como cualquiera de esos términos lo podemos conocer. Bien, entonces tenemos que la condición física es el estado en que se encuentra una persona en un momento dado. Es decir, de aquí se puede deducir que es variable de una persona a otra. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque una persona no tiene la misma fuerza o la misma velocidad o la misma resistencia que otra persona. Entonces, partiendo desde ahí, la condición física es individual de cada persona. Pero también es importante que sepamos que la condición física puede variar incluso en una misma persona, pero esta variación se va a dar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todos sabemos que cuando crecemos o nos vamos desarrollando, todos vamos empezando a desarrollar cada una de estas capacidades físicas básicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Y hay un punto en nuestro crecimiento que esas condiciones las podemos llegar a tener en el mejor estado o podemos tenerla en un tope alto, por decirlo así. Entonces, cuando estemos en ese punto de nuestro desarrollo de la vida, podremos decir que tenemos un buen estado de condición física. Pero a medida vamos creciendo, nos vamos volviendo adultos o vamos entrando a lo que es la etapa de la vejez, esas condiciones físicas se van degradando o se van perdiendo. Y por eso podemos decir que llegamos a tener un estado de condición física bajo, ¿verdad? También va a depender de nuestra composición corporal, como podemos observar en estas imágenes, ¿verdad? En estas imágenes podemos observar la misma persona, pero con diferentes estados, ¿verdad? Estados de condición física, podríamos decirlo. Igual en la imagen de abajo, la mujer, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos que el estado de condición física varía de persona en persona y puede variar también en uno mismo, pero dependiendo el tiempo o lo largo del desarrollo de nuestra vida en que nos encontremos. Bien, tenemos entonces aquí algunas definiciones de lo que son la condición física, pero vamos a decir que estas primeras dos definiciones son orientadas a lo que es la parte de la salud. La condición física en el ámbito saludable se define como la habilidad para llevar a cabo un trabajo diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizándolo con el menor gasto energético posible y previniendo lesiones. Entonces, lo importante de destacar de esta definición es que una condición física saludable es poder realizar cualquier actividad de la vida cotidiana de una mejor manera o de la manera correcta, sin llegar al cansancio y previniendo o evitando lo que son las lesiones, podríamos decirlo así. Ahora tenemos abajo otra definición, que ya esta definición la hace lo que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS.
citada del Diccionario de Ciencias del Deporte en 1991. Para ellos, la condición física es el bienestar integral, corporal, mental y social. Si podemos notar ahí, los tres factores importantes que se mencionan son la parte corporal, que sería el factor físico, la parte mental, que sería el factor cognitivo, y la parte social, que sería el factor de la relación o interrelación que tengamos con otras personas. Entonces, si nos encontramos bien en esos tres factores o en esos tres aspectos que acabo de mencionar, podríamos decir que tenemos una buena o un buen estado de condición física. Y aquí tenemos otras dos definiciones de condición física, pero ya estas un poco más orientadas a la parte de la actividad física o a la parte deportiva, ¿verdad? Tenemos que Berzhoshansky, en el 2000, él presenta una definición de condición física y la plantea como la capacidad de realizar una tarea específica, soportar las exigencias de esta tarea en condiciones específicas de forma eficiente y segura, donde las tareas se caracterizan en una serie de elementos que incurren en una atención física, psicológica concreta. En otras palabras, podríamos decir que para Berzhoshansky, la condición física es poder realizar cualquier actividad, llámese cualquiera. Para poner un ejemplo, correr. Si nosotros vamos a realizar o vamos a salir a correr, podemos definir que tenemos un buen estado de condición física si corremos de forma correcta y lo hacemos de la mejor manera durante el tiempo que lo tenemos preestablecido, ¿verdad? O que hemos definido. Si yo digo, en la mañana voy a salir a correr y voy a correr 5 kilómetros, si yo puedo recorrer esos 5 kilómetros sin que aparezca la fatiga y realizando la actividad de manera correcta o bien hecha, por decirlo en otras palabras, podría decir que tengo un buen estado de condición física. Ahora tenemos abajo otra definición que esta la hace Grusser en 1988 y él define la condición física como la suma ponderada de todas las capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos realizados a través de la personalidad del deportista. En otras palabras, para él la condición física es la suma de las 4 capacidades físicas básicas y las otras resultantes, que sería la coordinación, la agilidad y el equilibrio, todo junto, unido, para poder tener un buen desempeño tanto en la parte deportiva como en el desarrollo de cualquier actividad o acción que se realice. Recuerden que estas definiciones, estas dos, van orientadas a la parte deportiva y que dependen de la personalidad de cada deportista o de cada individuo. Bien, si yo he trabajado y he desarrollado cada una de mis capacidades físicas, quiere decir que voy a poder realizar de forma correcta cualquier acción de cualquier deporte. Obviamente, específicamente me he preparado para ese deporte y va a depender de mí, ¿verdad? De cada individuo o de cada deportista que lo realice. Luego tenemos aquí que en la actualidad se acepta que los componentes de la condición física se agrupen en 4 grandes bloques o cualidades físicas básicas, que son las que ya hemos mencionado: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Ahora, existen muchas matrices que harán que los componentes finalmente estén formados por un aspecto más amplio y complejo de cualidad. O sea que van a haber otros componentes o otros aspectos que van a formar parte de lo que es el estado de la condición física. Las capacidades físicas básicas son muy importantes dentro de la condición física, ya que de ellas depende que nuestro cuerpo esté mejor preparado para la vida diaria. Quiere decir que si nosotros tenemos un buen estado de condición física, se nos va a facilitar realizar cualquier actividad, tanto de la vida diaria como de la vida laboral o profesional. Y aquí tenemos un pequeño esquema que sería prácticamente la tarea que yo les pedí que realizaran en la primera clase acerca de la clasificación de las capacidades físicas básicas. Bien, tenemos que la primera es la resistencia, la flexibilidad, la velocidad y la fuerza. Ahora, estas son las básicas. De las básicas surgen lo que son las capacidades resultantes o cualidades motrices, como se conocen aquí, que es la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Pero vamos a notar que las 3 que acabo de mencionar, o las que aparecen en color amarillo, son el resultado de la combinación de lo que son las capacidades básicas, las de color verde. Podemos decir que la coordinación y la agilidad es la combinación tanto de la velocidad como de la flexibilidad. Realizar movimientos de forma rápida y de forma correcta, y para eso vamos a necesitar la velocidad y la flexibilidad. Ahora, el equilibrio, vamos a implementar lo que es la fuerza, la resistencia y la flexibilidad.
porque el equilibrio todos sabemos que es mantener una postura en contra de la fuerza de la gravedad. ¿Okay? Bien, los componentes y factores que vamos a ver a continuación son aquellos que influyen directamente sobre la salud. O sea, como les dije al inicio, nos vamos a enfocar en aquellos factores o componentes que influyen en la parte de la salud en el estado de condición física. Por supuesto, al realizar algún deporte o práctica física de una forma continua y una alimentación equilibrada, ayudará a mejorar el funcionamiento de nuestro organismo con el único fin de velar por nuestra salud. Si nosotros combinamos la práctica de actividad física más una buena alimentación, vamos a ayudar o vamos a facilitar que nuestro estado de condición física sea óptimo y esto va a ayudar a que tengamos un mejor estado de salud. Y ahora, a continuación, tenemos lo que es el primer componente de la condición física, que sería el componente cardiorrespiratorio. Está compuesto por los siguientes factores. La resistencia cardiorrespiratoria, que hace referencia a la capacidad de realizar tareas con una intensidad moderada durante un tiempo prolongado. Si nosotros tenemos desarrollada la capacidad de la resistencia, vamos a poder practicar o realizar cualquier acción, ya sea en nuestra vida diaria o en nuestro trabajo, ¿verdad? En la parte laboral. Y nos va a permitir mantenernos bien y realizar esa actividad de forma correcta. Ahora, este otro factor es la tensión arterial, que es la presión que la sangre hace sobre las arterias. Si nosotros no tenemos una buena resistencia, la presión arterial en nuestro cuerpo va a ser mayor y al tener una mayor presión arterial vamos a ser más factibles a padecer de enfermedades como la hipertensión arterial, que es la presión alta, y al tener la presión alta vamos a ser más frágiles de padecer de infartos o daños en lo que son la vista y en los riñones. Luego tenemos el segundo componente, que sería el componente muscular. Cuando hablamos del componente muscular, tenemos que enfocarnos en que hacemos referencia a lo que es la fuerza. Y está compuesto por tres factores, que sería la fuerza, que ya todos sabemos porque lo hemos visto en la clase anterior, que es la capacidad de generar tensión y mover o soportar grandes pesos. La resistencia muscular vendría siendo como la fuerza de resistencia, que es la capacidad que tiene el músculo para tener o para ejercer una tensión durante un tiempo prolongado. Y la potencia, que podríamos decir que es la fuerza explosiva, que es la capacidad de generar tensión a la máxima velocidad. Todos estos tres factores son importantes y van dentro de lo que es el componente muscular. Entre mejor desarrollados tengamos el componente muscular, mejor o vamos a tener mayor facilidad para hacer nuestras acciones. Luego tenemos el número 3, que sería el componente motor. Cuando hablamos de motor o motriz, nos referimos, recuerden, a lo que es la parte del movimiento. Es el encargado de producir y controlar los movimientos responsables del sistema nervioso y de los factores más importantes que componen este tercer componente sería la coordinación y la agilidad, que ya lo dije, sería como la combinación de lo que es la velocidad y la flexibilidad, y que sus capacidades nos permiten realizar movimientos con precisión y soltura. Tendríamos el equilibrio, que es la combinación de la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, que como lo dije anteriormente es la capacidad para mantener o recuperar una postura, ya sea en movimiento o de forma estática. Y la última, que sería la velocidad, que es la capacidad que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Estos tres factores combinados o juntos nos forman lo que es el componente motor o el componente de lo que son los movimientos o el control de los movimientos. Luego tenemos el componente número 4, que sería el componente morfológico, que tiene que ver con la parte de cómo está formado nuestro cuerpo, los músculos, el esqueleto y la parte de lo que son los órganos. Bien, dentro de este componente está lo que es la flexibilidad, que concretamente es la movilidad articular, que es la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con amplitud. Básicamente la flexibilidad entonces estaría aquí puesta en lo que es el movimiento de nuestras articulaciones. Y la composición corporal hace referencia a la cantidad y cómo tenemos distribuida lo que es la grasa corporal relacionada con la masa corporal, la grasa del tejido adiposo en relación con el peso de los músculos, huesos y demás órganos de nuestro cuerpo. Y como podemos observar en esta imagen, tenemos el ejemplo de cuánto de nuestro cuerpo es músculo,
cuánto de nuestro cuerpo es grasa y cuánto de nuestro cuerpo es hueso o tejido óseo. Me recuerdo que el año pasado, en la clase de educación física, les llevé un instrumento o una herramienta de bioimpedancia que a través de ella podíamos determinar cuál era nuestro IMC, o sea, índice de masa corporal, y cuál era nuestro porcentaje de grasa. Eso lo podíamos hacer a través de ingresarle algunos datos como la talla, el peso, la edad, el sexo y unos otros por ahí. Y a través de ese instrumento, que es un bioimpedanzómetro, íbamos a determinar cómo estaba dividida la grasa, la masa y la densidad ósea. Y la última, que sería específicamente esa, la densidad ósea, está referida al contenido mineral de los huesos. Una densidad ósea muy baja puede provocar una osteoporosis con el consiguiente riesgo de fracturas en los huesos. Entonces, una de las funciones del sistema óseo de los huesos es el almacenamiento de minerales. Bien, para que los huesos se almacenen los minerales, primero esos minerales tenemos que consumirlos. ¿Cómo vamos a consumir esos minerales? A través de la alimentación. Todos sabemos que un alimento rico en calcio, que serían los minerales que almacenan los huesos, el calcio y el fósforo, serían los lácteos. Y un alimento rico en fósforo sería el pescado. Entonces es importante que en nuestra dieta consumamos este tipo de alimentos para que los huesos puedan almacenar lo que es este mineral y puedan mantenerse sanos y fuertes. Ya que si no, como mencionaba ahí, se puede dar el padecimiento de la enfermedad de la osteoporosis, que sería como la debilidad de los huesos o fragilidad de los huesos, que se quiebran, se fracturan o se rompen fácilmente, ¿verdad? Entonces, para eso debemos tener una dieta rica en minerales de calcio y fósforo. Y luego tendríamos lo que es el último componente, que sería el componente metabólico, que cuando hablamos de metabolismo o sistema metabólico, recuerden que nos referimos a cómo nuestro organismo transforma lo que nosotros consumimos o ingerimos en energía. Bien, todo lo que consumimos, por ejemplo, si una mañana me tomo un vaso de leche, me como unas 5 tajitas de plátano con mantequilla, un poquito de frijoles y huevo, todo eso que yo ingiero a través de mi boca, todo eso el sistema metabólico se encarga en transformarlo en energía, ¿verdad? Y algunos factores más importantes que influyen en el componente metabólico es el metabolismo de la grasa, que consiste en la capacidad para metabolizar la grasa y regular su nivel en sangre. Si nosotros somos buenos para consumir alimentos grasosos o ricos en grasa, tenemos que acompañarla con la práctica o desarrollo de actividad física, porque solo a través del desarrollo de la actividad física vamos a poder tener controlado el nivel de grasa que hay en nuestra sangre y de esta manera vamos a poder convertirla en lo que es energía. Pero si nosotros no realizamos actividad física, este nivel en la sangre va a subir y va a generar problemas. Vamos a tener altos los triglicéridos, vamos a empezar a padecer de algunos efectos secundarios que serían como mareos, dolores en la articulación, dolores en las rodillas, en los tobillos, o a veces se inflaman esas articulaciones que acabo de mencionar. El otro factor sería lo que es la tolerancia a la glucosa. Todos sabemos que la glucosa es el nivel de azúcar que tenemos en la sangre y consiste en la capacidad que el organismo posee para metabolizar esta glucosa, regularla gracias a la hormona de la insulina. Entonces también es importante que nosotros hagamos actividad física, porque a través de la actividad física, esta azúcar, esta glucosa que nosotros ingerimos a través de los alimentos, la vamos a poder transformar en lo que es energía, ¿verdad? Y vamos a poder bajar lo que son los niveles de azúcar en la sangre, y vamos a poder evitar enfermedades como la diabetes o el azúcar, como se conoce comúnmente. Y bien, de esta forma estaríamos llegando al final de la presentación del día de hoy y recordarles siempre la asignación que tienen para el día de mañana. ¿En qué consiste la asignación? Bueno, la asignación consiste en elaborar un álbum sobre los componentes de la condición física. Y ahí les doy un ejemplo. El primer componente del cual hablamos es el componente cardiorrespiratorio. Y van a tener que hablar acerca de los factores que influyen en cada componente. Uno de los que influye en el componente cardiorrespiratorio es la resistencia cardiorrespiratoria. Escribo el concepto que les mostré en la presentación y coloco una imagen, ¿verdad? Para explicarles de la mejor manera, más o menos el álbum empezaría desde aquí, desde donde empiezo a hablar de los componentes. El número 1 sería el componente cardiorrespiratorio, como les acabo de decir.
Escriben los factores que influyen en él, el concepto y una imagen. Componente muscular, los factores, el concepto y la imagen. Componente motor o motriz, el concepto y la imagen de cada uno de ellos. El componente morfológico y el componente metabólico. Entonces, esa sería la asignación para el día de mañana. Y esta sería un poco acerca de la bibliografía que utilicé para hacer la presentación. Esto sería todo por hoy. Espero que puedan sacarle provecho a la presentación. Gracias.